Tal, amigos y compañeros de la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato, UVEG, nuestra universidad? Soy Juan Pedro Vargas Rodríguez, con matrícula 1901-5150 de nuestra universidad en la licenciatura en Derecho. En esta ocasión presento este video para dar cumplimiento al reto número 5, ¿cuál es la responsabilidad del Estado mexicano para poder aprobar este módulo o materia de los derechos humanos en el ámbito internacional, que de manera muy acertada dirige y que tengo por asesor al doctor Jesús Aguilera Durán? Como siempre, un saludo también, abrazo sincero para mi tutora de hace ya buen ratito, la maestra Luisa Alquiciras Terrones. En este reto es muy importante señalar la importancia que tienen hoy en día los derechos humanos. Quiero anticiparme un poco, la verdad he conseguido con una serie de investigaciones, videos que aparecen en las lecciones que amablemente nos presenta el doctor. Encontré una información muy relevante, muy importante, que vino a provocar en mí una movilidad de saberes para tener un conocimiento más significativo sobre los derechos humanos de forma internacional. Así pues, realizo una breve introducción. El derecho yo lo entiendo como un conjunto de normas jurídicas las cuales regulan la actividad, el comportamiento, la conducta, vaya pues, del ser humano. Entonces, aquella persona que viola o que no acata estas normas jurídicas, pues se puede hacer acreedor a una sentencia nada grata por parte de un juez calificador. Entonces, el derecho es esta materia que nos sirve para mantener organizada la sociedad, para mantenerla en orden y alejada de todo caos, de toda anarquía. El derecho forma parte de las ciencias sociales, como es el caso de la historia, la filosofía, la sociología, la antropología y la misma economía. El derecho yo siempre lo pongo como en una especie de analogía, si me permiten, como un arbolito frondoso, el cual las raíces propias del arbolito es el derecho sustantivo. El tronco en lo personal considero que es el derecho penal y las ramas son todas esas ramificaciones que tiene el derecho mismo, el civil, por ejemplo, el constitucional, el corporativo, el laboral, el administrativo, el internacional, el constitucional, el agrario. Todas estas ramas son completamente independientes, pero a la vez se encuentran entrelazadas por lo que vamos a llamarle las fuentes del derecho. Tal es el caso de estas fuentes formales, obvio, que es la jurisprudencia, es decir, esa palabra de sabiduría jurídica, también la propia ley y los tratados internacionales. Entonces, estas ramas se van relacionando de una forma u otra. Las hojas del arbolito, en lo personal, también considero que es el juicio de amparo, que pues para mí es muy importante. Entonces, los derechos humanos los entiendo yo en este arbolito como esas arterias, como esas venas que recorren todo el arbolito desde la raíz hasta las hojas, porque los derechos humanos, la verdad, están en todo y para todo.
Entonces, yo entiendo que los derechos humanos son un conjunto de prebendas, prerrogativas que tiene el hombre por el hecho de ser humano, pero que hay que decirlo, tienen su base en la dignidad. Derechos humanos, por ejemplo, como pues, el derecho a la vida, a la educación, al trabajo, a la salud, a la libertad de expresión, a la libertad de sexo incluso. Entonces, el derecho humano que tenemos a una vivienda digna, a la alimentación, a la justicia, al vestido mismo, todos estos derechos humanos que de una manera u otra constituyen algo muy importante para el hombre hoy en día, tienen una historia, están en un concepto filosófico, económico, un apartado social, cultural y religioso que es muy interesante. Entonces, los derechos humanos a nivel internacional, que están incluso, yo insisto, en una parte histórica muy interesante del propio hombre en el mundo, tienen su devenir y tienen en este caso su evolución. Por lo tanto, los derechos humanos son importantes hoy en día. Estos derechos humanos se deben de proteger, se deben de garantizar, se deben de una forma u otra de promover y divulgar, y para ello pues existen organismos internacionales, por decirlo así, ¿verdad?, que se han encargado de ello. Por ejemplo, el más importante, obvio que es la Organización de las Naciones Unidas, fundada hacia el año de 1945, que tiene antecedente en la Carta de las Naciones Unidas. Quiero decir que en un principio solo 51 países firmaron de inicio esta gran organización mundial. 51 solamente. Y con el paso del tiempo, hoy se menciona que hay arriba de 193, casi vamos a decir 200, ¿verdad? Por lo tanto, estos países se han comprometido en un documento que es muy importante, que ha sido la Declaración de los Derechos Humanos en 1948, una proclama, vamos a decir, de 30 artículos en París, Francia, donde precisamente se dicta esto, ¿no? La importancia de los derechos humanos para el hombre, sobre todo a raíz de que hay que decirlo, el hombre venía de dos guerras mundiales, la primera del 1914, 1918, y la segunda del 39 al 45, o sea, acabar con todas esas atrocidades, vamos a decir concretamente de lo que es un nazismo en Alemania con Hitler, un fascismo en Italia con Benito Mussolini, en Japón un militarismo con Hirohito, donde pues quisieron dominar al mundo, fundado o fundamentado una ideología de un ser supremo, superior. Entonces, pues ahí están los derechos humanos, van en contra de cualquier humillación, cualquier, vamos a decir, síntoma o hasta podemos decir un paradigma de la superioridad del hombre. Hay que evitar el racismo, hay que provocar una igualdad en el hombre. Entonces, los derechos humanos, yo insisto en esta declaración, que pues en un principio de 1948 algunos países solamente la suscribieron. Hasta después de 20 años es cuando se le da el carácter de vinculante y obligatoria. Entonces ahora sí tenemos que entender, ¿no?, que estas sentencias que se dan a nivel internacional, mundial, por medio de organizaciones tan importantes, deben de ser acatadas por los países firmantes. En
el continente americano se da algo también muy importante. Aparece la fundación de la OEA, Organización de Estados Americanos, que tiene su base precisamente en una carta de esta organización de estos Estados Americanos y que en un principio se han manejado 35 países, pero no todos han ratificado, se han adherido, han aprobado o han aceptado las proclamas, los artículos que ahí se tienen. Sin embargo, de ahí aparece lo que va a ser una convención de los derechos humanos, una convención interamericana para los derechos humanos, que es un documento muy importante que da origen a otros dos organismos muy interesantes, como es el caso de en este caso hay una Comisión Interamericana de los Derechos Humanos y hay una Corte Interamericana de los Derechos Humanos. Aquí está algo muy importante y que quiero en este caso subrayar. La Corte Interamericana de los Derechos Humanos, las sentencias que pronuncia son, ya lo dije, vinculantes y son obligatorias para los países firmantes, ¿no? Aprovecho, México, nuestro país, es una de las naciones que más tratados internacionales ha firmado en el mundo. Por ahí se mencionan alrededor de 210 tratados. Entonces aquí aparece algo que capté y que pude observar en un video, con todo respeto, del gran jurista mexicano Miguel Carbonell, quien tiene un programa, así lo dijo la Corte, ¿verdad? Y donde menciona de manera clara que hoy en día existe un bloque de constitucionalidad entre lo que vamos a entender en esta jerarquía siempre tan discutida de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los tratados internacionales. Entonces, aquí ya aparece una igualdad. En tiempos anteriores yo entiendo que la Constitución estaba muy por encima de estos tratados internacionales. Se decía que dos escalones, que un escalón, y ahora, bueno, ya hablamos de esta cuestión de constitucionalidad que sin duda alguna es muy importante. Entonces, ahí viene esta otra situación, ¿no? Ante una violación de un derecho humano, de un derecho fundamental, tenemos muchas posibilidades de llevar nuestro caso, nuestra situación a otras instancias que, como ya lo mencionaba, ¿no? Aprovecho, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos tiene 136 artículos, de los cuales el 133 habla precisamente de la supremacía de esta Constitución, en el sentido que nadie puede ir o estar en contra de la misma. Sin embargo, los primeros 29 artículos están dedicados precisamente a los derechos humanos, y de ahí es la importancia. En lo personal y pues mi corta sabiduría jurídica que tengo, yo agrego, también basándome mucho en el video del jurista Carbonell, el artículo 123 que habla todo lo relacionado y lo relativo al trabajo. ¿Por qué? Porque el trabajo es un derecho humano. Por eso, pues yo lo agrego también dentro de estos derechos humanos que están consagrados y protegidos en nuestra propia Constitución. ¿Qué pasa cuando es violado uno de estos derechos? Pues tenemos instancias que hay que decirlo, ¿no? En estos derechos humanos hablamos de una situación regional, ya me refería a lo del continente americano, pero hablamos de una situación también universal, como es el caso precisamente de los organismos internacionales de fama mundial
que se encargan precisamente de proteger estos derechos humanos. Hay que saber, cuando un derecho humano es en este caso, insisto yo, violado o ultrajado en función de esta dignidad humana, dignidad del hombre, tenemos la posibilidad de acudir a estos organismos, insisto yo, regionales o, insisto, universales. Pero hay que decirlo, México, nuestro país, tiene en este caso pues una Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Pero aparte, en cada estado hay vamos a decir, una oficina propia que se encarga de los derechos humanos en cada federación. Entonces, hablamos que, por ejemplo, en el caso de Guanajuato, que es donde me toca, pues está la Procuraduría de los Derechos Humanos para el estado de Guanajuato. Quiero aprovechar y mencionar, estoy en el municipio de Salvatierra y resulta ser de que aquí también hay una dirección de derechos humanos, pero muy precaria. Es lamentable que no le den la importancia en el municipio que revisten precisamente los derechos humanos. Pero bueno, ¿qué le podemos hacer? Entonces, siguiendo con este tema de la responsabilidad que el Estado mexicano tiene en algunos sucesos, pude leer algunas sentencias que venían en las diferentes lecciones que nos presenta el doctor. Una de ellas, por ejemplo, me llamó la atención, es la que se menciona por ahí de este señor político, periodista y sale mucho por ahí en la televisión, escritor, Jorge Castañeda. A él le negaron el derecho de participar en las elecciones por allá del 2006 de la presidencia de la República de forma independiente. Y tuvo que llevar su situación hasta la Corte Interamericana. Obvio, le edificaron la responsabilidad correspondiente al Estado mexicano. Otras sentencias que pude leer por ahí son las relacionadas a los desaparecidos, a esa desaparición forzosa y forzada que hubo en Chihuahua, de los apellidos de un señor Alvarado, que ha sido, Alvarado Espinosa, que ha sido muy conocida, ¿verdad? Porque pues este señor y dos jovencitas, pues fueron de una manera u otra ultrajadas por parte, se dice por ahí, de algunos militares o quizás integrantes del ejército, y tuvieron que llevar precisamente su caso hasta la Corte Interamericana. Aprovecho, antes de que todos los casos lleguen a la Corte, tienen que pasar por el filtro, en este caso, pues de la propia Comisión Interamericana, ¿verdad? Entonces, una sentencia que llamó mucho la atención también es una que hay en Paraguay, donde un chico, al estar realizando su servicio militar, pues muere por el exceso de ejercicio, ¿verdad? Y su madre tuvo que llevar, insisto, esta situación ante la corte, y el Estado paraguayo se le edificaron las responsabilidades por la muerte de este joven Vicente Noguera o Nogueira, por ahí se escribe, ¿verdad? Aquí está. Los estados que forman parte de estos tratados internacionales, convenciones, conferencias, institutos, comités, como se les llame, sus sentencias tienen que acatarlas. Y para eso hay un propio comité que se encarga de ir siguiendo paso a paso que estas sentencias se cumplan. El maestro, el doctor Jesús, nos presenta por ahí un par de casos para ser analizados. De acuerdo al conocimiento que hasta el momento llevo sobre la cuestión de los derechos humanos, en el primer caso, en relación a Ana, logro entender que el Estado mexicano de inmediato es responsable
de lo que le ha pasado a Ana. Cito un poco esto. Nosotros tenemos la libertad de expresión y la libertad de prensa consagrados en el artículo 6, 7 de nuestra Constitución. Por lo tanto, Ana puede estar repartiendo los panfletos que menciona ahí el caso, pero un policía va, la molesta, incluso la detiene, está por ahí privada de su libertad por espacio hasta de 3 horas, la llevan a barandilla y hasta otro día después, pues la dejan en libertad. Entonces los derechos humanos de Ana pues han sido ultrajados y violados. Tenemos derecho de pensamiento, tenemos el derecho de la libertad de culto, de escoger nuestra religión, pero nadie también puede privar de la vida a nadie, ni tampoco privar de la libertad propia. Entonces, lo que Ana estaba haciendo está en todo su derecho, tiene derecho ella a hacer su reunión, derecho a manifestarse. Entonces, cuando se presentan a veces situaciones de estas, las autoridades correspondientes son omisas, omiten eso, no le dan importancia y pues Ana tuvo que llevar precisamente su caso ante la Corte Interamericana, que sin duda alguna, digo, de inmediato el Estado mexicano es responsable. ¿Por qué digo responsable? Porque el Estado, como esa construcción jurídica de lo humano, de lo social, de lo político, de lo económico, tiene que velar por el bienestar de, en este caso, las personas que estamos en un territorio. Entonces, el Estado debe de ser garante de nuestros derechos humanos. En el segundo caso que nos presenta amablemente el doctor Jesús, es sobre un joven de nombre Andrés, de 34 años, ¿verdad? Que es un indigente a raíz de esto de la pandemia del COVID-19, que por cierto pues llevamos ya más de 2 años. Un gobernante de un estado saca un decreto donde dice de tales a tales horas pues tienen que estar confinados, tienen que estar encerrados en su casa. Pero resulta pues que Andrés es un indigente de Tuscoyó y pues él no tiene habitación, no tiene casa, no tiene vivienda, no tiene trabajo y un militar lo encuentra por ahí en una avenida y pues lo arresta de forma arbitraria, lo presenta ante la autoridad, en este caso de seguridad pública, y ahí le dicen que pues tiene que pagar algo así como 1,500 pesos de multa, o de lo contrario va a estar detenido 36 horas. Pero también a raíz de que, pues, él de dónde paga eso, pues es un indigente, insisto, no tiene familia, no tiene casa habitación, no tiene trabajo, entonces lo publican incluso en las redes sociales para decir que quedan bien, que algo están haciendo, pero en realidad lo que están es realizando una violación de los derechos humanos de Andrés. Primero, con todo respeto, el ejército, los militares tienen un protocolo que está definido sobre cuándo deben de participar y cuándo no. Ellos no pueden realizar una usurpación de funciones que le corresponde a la policía civil, entendido. Entonces, ya desde ese momento hay una violación por esta usurpación de funciones. Es una detención arbitraria y la otra, pues no muestran en este caso ser humanos, vamos a decirlo, ¿no? Condescendientes con Andrés. Por ahí hay una asociación civil que lleva el caso, remite el caso hasta la corte y sin duda alguna pues el Estado mexicano es responsable de lo que le está sucediendo a Andrés. Son dos casos muy interesantes. ¿Qué puedo concluir? Los derechos humanos son importantes en el mundo entero, a nivel nacional, a nivel regional, a nivel municipal. Entonces debemos de protegerlos,
debemos de cuidarlos, debemos ampliarlos, pero sobre todo, ¿verdad? Debemos de trabajar mucho, mucho en esta materia. Creo que con esto doy cumplimiento a mi trabajo. Me encuentran en mi canal, Pedro Vargas, servidor y amigo, en YouTube. Muchas gracias. Hasta la próxima.